Bien, ayer un tribunal de la Unión Europea nos dio una bofetada en la mejilla izquierda y a continuación nos dio otra por la parte derecha. O sea, paz, paz. Hay algunos que quieren pensar que no, que la Unión Europea es neutral, que lo que pasa es que un detalle... No, no hay ningún detalle. O sea, en la Unión Europea existe, desde su fundación, un racismo casi constituyente contra los países mediterráneos y católicos, perpetrado por los países protestantes con la ayuda de Francia, que siempre ha traicionado al catolicismo. Bueno, como será que estaba aliada con el turco, con el islam, cuando España lo combatía en Lepanto, o sea, traidores hasta decir basta. Francia es un país muy bonito, pero la política francesa ha sido siempre antiespañola. Durante décadas, Francia ha sido el santuario de la ETA. Los etarras mataban en España y se iban a cobrar el chantaje tomando un Pernod en Biarritz, a la vista de la policía. Eso cambió con el GAL. El GAL fue una actividad delictiva, un terrorismo de Estado, pero en cuanto empezaron a matar gente en las playas de Francia, curiosamente empezaron a entender que España es un país hermano y que había que ayudar. Esto Francia, que no es de las peores. Desde que empezó la actividad golpista en España, los golpistas han tenido dos aliados fundamentales. El primero, los gobiernos de España, del cobarde Mariano y del traidor Sánchez. Y después, jueces de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay jueces, sobre todo en los países protestantes, y usted no me dirá que esto es una guerra de religión. Hombre, claro que sí, naturalmente. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso de la leyenda negra no existe? Pues claro que existe. ¿Que ahora no se va a misa en los países católicos? No, ni en los protestantes. ¿Y qué? El prejuicio continúa. El prejuicio, el desprecio. El desprecio. Desde que empezó en general, todas las actividades delictivas contra España, siempre hay un país, Bélgica, que ha sido siempre un santuario de todos los criminales antiespañoles, sean etarras, sean islamistas, bueno, también alberga a los islamistas que matan en Francia. En general, Bélgica alberga cualquier cosa excepto un Estado de Derecho. Como Estado de desecho es el modelo al que se encamina España. Bélgica es un país hecho pedazos, con dos comunidades que no se soportan, la que habla flamenco y la que habla francés, flamencos y valones, y en medio de Bruselas. Ahí se soportan, pero tan mal, que se han convertido en una especie de Estado dentro del Estado, o paisito dentro del paisito. Y un paisito de tercera, como es Bélgica, que lo único que da ahora es algún buen futbolista. Bueno, tuvieron una reina, Fabiola de Mora y Aragón, española y tal, con Balduino, pero Balduino se entendía con su institutriz. Es decir, que Bélgica no es de fiar ni en los que van a misa. Y el problema de Bélgica, como el de Alemania, como el de Francia, es que desprecian activamente a los países del sur. Francia estuvo tratando de que España no entrara en el mercado común durante años, después de ayudar activamente a la ETA siempre. Siempre. Cuando España entra en la Unión Europea, en la época de Felipe González, aunque en realidad empieza a entrar en la Unión Europea con los acuerdos de libre comercio de tiempos de Franco. ¿Qué pasa? Que España es demasiado competitiva. España, cuando empieza a hacer los grandes acuerdos sullastres, repito, en la dictadura. Luego, con la excusa de que había dictadura, no entrábamos del todo, no sé por qué. Teníamos las bases americanas, pero bueno, estas cosas. Pues entonces, claro, la agricultura española era molesta, así que a quemar camiones. Y esto sigue hasta hoy. En el caso del golpe de Estado en Cataluña, tenemos dos problemas. Primero, que Mariano dejó que se hicieran dos referéndums ilegales. El cobarde Mariano, la cobarde Soraya, el siniestro PP de Mariano, que no sé cómo no lo ha echado del partido Pablo Casado. Porque estas son las consecuencias de la cobardía patológica de la derecha maricomplejines. Pero claro, luego ha sido peor. Luego ha llegado Sánchez, que depende de los golpistas para ser presidente, y lo tenemos arrodillado. ¿Arrodillado ante quién? Ante quien sea.
¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que a España se le han inventado una legalidad que no se aplica en ningún país. Y como da la impresión de que este gobierno, con tal de ser investido, le da igual la ETA, la Esquerra, y si pudiera investir a Boye, al que fue condenado como carcelero de uno de los grandes industriales españoles secuestrado por la ETA y que con Roures es de las cabezas del golpe de Estado en Cataluña, pues lo haría ministro de Justicia, pero sin dudar. Y a Roures ministro de Economía. Le da exactamente igual lo que sea con tal de colocarse. Como cuenta hoy Emilio Capmany, en todos los países europeos existen normas en la elección. Por ejemplo, ¿desde cuándo es uno diputado? En España la norma es que cuando recoges el acta. Y como esa es la norma, lo que tiene que hacer un tribunal europeo es respetar la norma de España. Porque España es un país miembro de la Unión Europea. España no es Madagascar. Aunque los gobiernos son bastante peores que los malgaches, que así se llaman los de Madagascar. Pero nos tratan como al pito del sereno. Hace año y pico, una jueza siniestra, un tribunalucho de justicia de un minúsculo estado, que es Schleswig-Holstein, estadillo, Asturias más noble, claro, dirigido por un tío que es separatista alemán, que quiere unirse a Dinamarca. Este es el que se negó a conceder a España la extradición por el delito de rebelión, como si un tribunal corrientucho de un estadillo, de un lugar perdido de Alemania que quiere unirse a Dinamarca, estuviera por encima del Tribunal Supremo español. Dijo que solo por malversación. Y luego llegó la ministra de Justicia alemana y dijo que es que, claro, no había garantías de que aquí se respetaran los derechos humanos y esas cosas. Y ahí es donde actúa el siniestro, el cobarde, el grotesco Mariano Rajoy. Me acuerdo que estaba en Buenos Aires. Y va y dice, el percebe, Alemania es una democracia de primera. Y como es de primera, pues España debe ser de última. Este es Mariano. El cobarde, el chistoso, el del hormiguero, el gracioso. Pues no me acuerdo. Y ya pasamos del cobarde al traidor directamente. Yo dije entonces, y mantengo ahora, que si un país europeo se niega a aceptar el régimen legal de un país miembro de Europa, que es lo que se firma cuando uno entra en la Unión Europea, ese país, en este caso España, tiene que irse de la Unión Europea. Desde luego, romper relaciones, llamar inmediatamente al embajador y decir, oiga usted, si las leyes españolas no sirven para los alemanes tampoco van a tener acogida, las leyes alemanas no van a tener valor en España. Que ustedes han comprado un chalet, pues a lo mejor no lo han comprado. Hombre, que lo he pagado. Ah, sí, también está dando un golpe de Estado y ustedes no nos dejan. Lo que no funciona, no ha funcionado nunca y no funcionará, es que cuando Europa nos da una bofetada digamos, ay, si es que nos la merecemos. Este complejo de mujer maltratada que tiene España con Europa primero, es una estupidez, después es intolerable y después cada vez va más, porque naturalmente el maltratador impune cada vez maltrata más. Hoy dice el editorial del Mundo, Europa no es la enemiga de España. Por una vez estoy en desacuerdo. La Unión Europea se ha convertido en el principal aliado de los enemigos de España. Sin la menor duda. Pero sin la menor duda. Uno va a las burocracias europeas y parece que pasan de todo. Pasan de todo, pero de unas cosas más que otras. Claro, es un poco difícil convencerlos de que Junqueras es un golpista cuando tenemos al presidente del gobierno en defunciones, de rodillas, mendigando que a cambio de destruir España lo haga presidente un año o dos. Pero aún así, la legalidad española está dentro de Europa y tiene que ser aceptada por Europa. Y si no lo acepta la Unión Europea, España debe anunciar que piensa dejar la Unión Europea si se discrimina por un racismo patológico de los países del norte a los del sur, si se discrimina a España. Ya ustedes, hombre, ¿usted cree que es para tanto? Es para tanto y para más.
Si lo hubiéramos hecho hace años, no estaríamos en esta situación. Si el cobarde, requete cobarde, archicobarde, miserable Mariano Rajoy no le hubiera dado la razón a la siniestra, ultraizquierdista ministra alemana de Justicia, que desprecia a España, pues a lo mejor no estaríamos así. Ya nos hemos tragado la suelta de todos los etarras, violadores y asesinos, porque el Partido Popular, cobarde y miserable, del cobarde Mariano Rajoy, del cobarde Gallardón, se inventaron, gracias a que un socialista siniestro llamado López Guerra, para cumplir el pacto de Zapatero con la ETA, se inventó que había que cargarse la doctrina Parot. No había que cargársela. Y consiguió la sentencia de una etarra, Inés del Río Prada, una asesina. Y entonces Gallardón y Mariano, que habían acordado con Zapatero que seguirían su pacto con la ETA, lo que hicieron fue extenderlo a un montón de etarras, 80, no sé cuántos soldados, y de paso a todos los violadores. ¿Había que hacerlo? No. No había que hacerlo. Francia, Inglaterra, Alemania han incumplido estas órdenes europeas que tienen carácter de consejo. Dice, España no acata lo de que dice Bruselas. Ah, bueno. ¿Y qué pasaría? No pasaría nada. Pasaría que empezarían a respetarnos. España considera que estamos ante un caso de racismo institucional y no lo vamos a tolerar. Y si la Unión Europea quiere destruir España, nosotros nos vamos de Europa. Es bastante sencillo. Yo soy totalmente eurófilo, siempre que España esté en Europa respetada como igual. Para entrar en un club donde sirvo las copas, la verdad, yo no pago, prefiero cobrar. Y eso es lo que nos pasa. No tenemos respeto por nosotros mismos, ni en los gobiernos, ni en los jueces, ni en los ciudadanos. El que no es maricomplejines es eurocomplejines y si no, rojicomplejines. Una colección de payasos que desconocen la historia de España, que no tienen dignidad. Pero este es el resultado de arrastrarse. Ante Bélgica. Ante Bélgica. ¿Y qué hace Alemania? Estas razas inferiores, que creen que eso no está ahí, hombre, en cuanto rascas. En cuanto rascas, ¿qué es lo que sale? Eso. Yo en mi columna del Mundo digo, la mayor estupidez que dijo Ortega, que dijo muchas cosas sensatas, fue España es el problema, Europa la solución. Bueno, en la situación actual de España, Europa es un problema y España es la solución. Y como no apliquemos que España es la solución, se nos lleva por delante el turbión separatista. Pero vamos, se nos lleva como me llamo Federico Jorge. En fin. Vamos ahora con el triunfo de los golpistas gracias a la Europa de las libertades. La de las libertades. La de las libertades de los musulmanes islamistas en Molenbeek para coger el AVE e ir a matar a París. Las libertades de los etarras para estar en Francia cobrando el impuesto revolucionario. Las libertades de los golpistas en España para vivir tranquilamente, protegidos por la justicia de esa gran potencia antisemita que ha sido siempre Alemania. Y cuando digo siempre, siempre. En el siglo XI llegaron de Alemania los primeros Judentoden, es decir, matadores de judíos. Si uno conoce algo de la historia de Europa, vería que estamos ante un episodio más. Como ahora ya ni se estudia historia de Europa, ni de España, ni de nada, pues hay quien de nada se entera. Inglaterra se ha ido. Lo pagará dentro. Nosotros, como no nos vayamos, lo vamos a pagar dentro. O sea, por irse a Inglaterra probablemente perderá Escocia, Irlanda del Norte y será el reino desunido de la Inglaterra, porque no quedará más. Pero como España no nos ponga pies en pared, la Unión Europea va a ser el aliado decisivo para la destrucción de España. Y si hay que irse de Europa, nos vamos. No pasa nada. En Europa seguiremos. La Unión Europea va camino de su destrucción. Si la Unión Europea es simplemente el recipiente de la inmigración islámica, ahí no pintamos nada. Ya no pinta nada Inglaterra y esto va a seguir así. Cuando ha atacado a Polonia, ¿qué ha hecho Polonia? Acordarse de los ancestros de todos los que la atacaban.
Cuando ha atacado a Hungría, exactamente lo mismo. Por desgracia, nosotros no somos una nación como Polonia, ni siquiera como Hungría. Nosotros somos una gran nación con una basura de casta política.